Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso de los tipos de ángulos que existen y de las unidades que usamos para medirlos. Vamos a empezar por el ángulo más simple de todos, que es cuando no hay ángulo. Este ángulo se llama simplemente ángulo nulo. Recordad que el adjetivo para cero en español es nulo o nula si es femenino. Un ángulo se dice que es agudo y marcamos esta parte de aquí. Eso sería un ángulo agudo, porque es más pequeño que un ángulo recto. Un ángulo recto es así. Y si queréis indicar que un ángulo es recto, vuestro dibujo no es especialmente bueno, simplemente lo marcáis de esa manera. Eso es un ángulo recto. Luego tenemos un ángulo mayor que un ángulo recto, es un ángulo obtuso. Eso sería un ángulo obtuso. Y también podemos tener un ángulo como este de aquí, que es un ángulo llano. Pero claro, ¿cómo podemos representar exactamente esto? Pues tenemos que poder medir los ángulos. Y el modo de medir los ángulos varía. Hay varias unidades. Y nosotros vamos a mencionar primero las vueltas. Después los grados sexagesimales. Después los radianes. Y por último, los grados centesimales. Desafortunadamente, vuestra calculadora probablemente tiene una tecla relacionada con los grados centesimales. ¿Por qué digo desafortunadamente? Por una razón. Porque probablemente no los utilicéis nunca. Es bastante infrecuente que se les dé un uso en la mayoría de las disciplinas científicas y técnicas. No quiere decir que no se usen, pero ciertamente no se utilizan con la frecuencia que se utilizan las demás. Entonces, la única razón por la que las menciono en clase es porque están en la calculadora. Para entender lo que es una vuelta no es necesario pensar mucho. Realmente es girar así hasta aquí. Eso es una vuelta. La pregunta es ahora, ¿qué correspondencia hay entre esto, que es muy intuitivo, y lo demás? Pues es sencillo. Una vuelta son 360 grados. Y eso es lo mismo que decir 2 por pi, es decir, un poco más de 6 radianes. Y esto es lo mismo que decir 40 grados centesimales. Repito que la parte que realmente nos interesa es esta que hay aquí. Esa es la que para nosotros es importante. Pero es bueno que sepáis, cuando veis en la calculadora que aparece gra o g, que se refiere a nosotros. Evidentemente, si tenemos media vuelta, es decir, un ángulo llano, esos son 180 y eso es lo mismo que decir pi radianes. Esto hemos dicho que es un ángulo llano. ¿Y qué ocurre con un ángulo recto? Un ángulo recto
es justamente un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta es la mitad de 180, es 90 grados. Y es lo mismo que pi medios radianes. Entonces voy a señalar aquí en un pequeño dibujo. Aquí estamos con media vuelta, es decir, de aquí a aquí. Y aquí estamos con un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados. ¿Cómo se transforma de uno a otro? Lo primero es tener en cuenta esto, que una vuelta son 360 grados y 2pi radianes. Vamos a hacer varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 45 grados y queremos convertirlos a radianes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que pensar en el factor de conversión adecuado. Los factores de conversión sabéis que tienen forma de fracción, entre comillas. Aquí tenemos el grado arriba, ponemos el grado abajo, el radian, que es donde queremos llegar, arriba, y decimos, bueno, sabemos que 2pi radianes son 360 grados. Ahora solo tenemos que realizar las operaciones. Sería 90pi entre 360 y tendríamos radianes. Esta expresión se puede simplificar. Tenemos un 0 y un 0 aquí, y eso nos da 9pi partido 36 radianes. Y eso se puede volver a simplificar si simplemente dividimos arriba y abajo, por ejemplo, entre 3. Si dividimos entre 3, nos queda eso arriba, y abajo nos queda 12. Pero podemos volver a dividir entre 3, es decir, podríamos haber dividido entre 9. Y tenemos esta expresión, es decir, pi cuartos radianes. Vamos a imaginar que tenemos, por ejemplo, 3 radianes y queremos escribir 3 radianes en grados. El procedimiento es el mismo que antes. Tenemos, tenemos que multiplicamos por un factor de conversión y aquí abajo tenemos 2pi y aquí arriba tenemos 360. Podemos poner esto, 360, 2pi, esto serían grados, ¿de acuerdo? Lo voy a escribir así. Y para que quede claro, voy a dividir 360, lo voy a dividir entre 2, entonces tendríamos 180. Recordad, ese 180 viene de dividir 360 entre 2. Y ahora pues podría multiplicar y simplemente tendríamos que es un ángulo aproximadamente, pensad en lo siguiente, 3 es más pequeño que pi, pero se parecen mucho. Entonces, aproximadamente es como 1, pero un poco más pequeño que 1. Eso quiere decir que esto es un poco más pequeño que 180. Esto es aproximadamente 180 grados, pero es un poco más pequeño. ¿De acuerdo? Realmente es más pequeño que 180 grados. Y ya tendríamos esta conversión hecha. Se puede hacer de cualquier manera, es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, 3 vueltas y queremos pasarlas a radianes. Pues no hay ningún problema, tenemos 3 vueltas. Sabemos que el factor de conversión es que una vuelta son 2pi radianes. Entonces solo tenemos que multiplicar, son 6pi radianes. Este era muy sencillo, no hacía falta, no era necesario utilizar un factor de conversión, pero pensad que los factores de conversión os sirven en general para cambiar cualquier tipo de unidad en otra. Hay muy pocas excepciones a esto. Otra observación que quería hacer.
esto podríamos haber hecho lo siguiente. Exactamente lo mismo, pero ahora el factor de conversión, decir que media vuelta es pi radianes. Eso lo podéis hacer. Y el resultado sería exactamente el mismo. Entonces, no importa qué factor de conversión utilizáis, si recordáis el correcto. Por eso, aquí veis que nosotros hemos usado este, pero podríamos haber dicho que media vuelta son 180, que son pi radianes. Podríamos haber hecho eso. No obstante, mi consejo es que penséis siempre en la relación entre unas unidades y otras, así.